A propósito de estos temas de los combustibles, de los energéticos, de viva voz me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Fluvio Ruiz Alarcón, especialista en temas energéticos y de energías renovables. Buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, Romina, un gusto saludarte y como siempre saludar a toda la familia detrás de la noticia. Gracias, doctor, igualmente. Vamos a poner, si le parece, un poquito en contexto a nuestra audiencia para que tengamos muy claro, porque de pronto estos temas se hacen un poquito complejos de entender para el público y todo se resume, doctor, en un alza en el precio de los combustibles, de la gasolina. Nos ha pegado a todos a raíz, evidentemente, de lo que ya traemos arrastrando de la pandemia, pero también de la guerra en Europa del Este. Todas estas sanciones económicas que ha impuesto Occidente sobre Rusia han mermado de una manera bastante negativa y han provocado que los precios de los barriles suban, que aumenten. El de crudo Brent, por ejemplo, $120 el barril, por encima de los $120. El barril mexicano por encima de los $100. ¿Cómo pinta el panorama? Mira, Romina, vamos a mantener, me parece, estos niveles de precios, mientras dure la guerra, y pues la guerra no tiene visos de terminar pronto. Hay que decir que incluso desde antes de la invasión de Rusia a Ucrania, ya en los últimos meses del año pasado, los precios del crudo se habían venido recuperando, en primer lugar porque había una fuerte recuperación de la demanda originada por el crecimiento económico después de la pandemia, ¿no? Las principales economías del mundo empezaron a recuperar, digamos, los niveles prepandemia de su actividad económica. Eso jaló de manera importante la demanda de crudo, misma que además del lado de la oferta no respondía tan rápido como en otras ocasiones, porque durante todos los meses de la pandemia se dejó de invertir en el desarrollo de yacimientos. Y pues recordemos a nuestro público que no se trata como de abrir el grifo de una llave, ¿no? Es un poquito más complicado cuando hay que recuperar la producción de un yacimiento que se detuvo por razones económicas. Aunado a esto, a diferencia de otros momentos también de la historia o de la evolución del mercado petrolero internacional, ha habido una gran disciplina en el lado de los países de la OPEP, la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo, en cuanto al cumplimiento de las cuotas de producción. La OPEP decidió no regresar inmediatamente a los niveles prepandemia de producción, sino que ha habido un crecimiento paulatino, con lo cual se ha controlado el lado de la demanda, y por eso mismo, como decía, desde octubre ya venían incrementándose los precios. Y bueno, con la guerra, pues estos se han disparado hasta los niveles actuales, por lo que del lado del precio del crudo, pues podemos prever que estos niveles, más o menos $5-10, se mantendrán. Pues todo indica que al menos el resto del año, con la repercusión obvia en términos de los precios de los combustibles. Ahora, doctor, los cálculos, las proyecciones indican que México podría aumentar su producción de crudo de 1 millón y cachito a casi 2 millones. ¿Se ve así? ¿Será así desde su punto de vista? Sí, pero no en lo que resta del año. Me parece que lo que hemos visto ha sido, de hecho, una reducción ya de las expectativas. Originalmente, el presupuesto de egresos de la Federación para este año se hizo esperando una producción de Pemex de 1.826 barriles diarios, y en los precriterios generales que envió Hacienda a inicios del mes de abril al Congreso, ya había una ligerísima reducción a 1.8, ¿no? 26,000 barriles diarios menos de expectativas, por lo cual me parece que la producción de este año difícilmente, al final del año andaremos los 2 millones, y mucho menos como promedio anual, ¿no? Muy probablemente terminemos el año, pues como lo estima Hacienda, entre el orden de 1.8, 1.85 millones de barriles. Y con este excedente petrolero, doctor, ¿se va a poder continuar este subsidio a los combustibles que tanto ha presumido el gobierno como una manera de amortiguar un poquito el bolsillo de los mexicanos? Mira, me parece de entrada que es cuestionable subsidiar estos niveles los combustibles, porque en realidad es una medida regresiva.
quienes tenemos auto estamos más o menos en los 2 primeros deciles de mayores ingresos del país y somos los que pagamos normalmente del orden del 60% del IEPS, ¿no? Entonces, eliminar este impuesto es sumamente regresivo. Se aduce, por un lado, el combate a la inflación. Me parece que sería más efectivo y en todo caso menos regresivo si esta disminución al IEPS se hiciera en el diésel, que es precisamente el combustible que se utiliza para el transporte tanto de los insumos como los alimentos, de todo tipo de víveres y también se utiliza mucho en el transporte público. Creo que sería mejor focalizar ahí, porque si no se está beneficiando a quienes pues, francamente no necesitarían este subsidio, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues no se fomenta una política ambiental y finalmente no me parece adecuado tomar de una bolsa que nos pertenece a todos, a quienes no tienen autos, que es la renta petrolera. Recordemos el precio del crudo, pues evidentemente se basa en un bien que es propiedad de la nación, luego entonces su explotación en términos económicos pues tiene que beneficiar a todos y no solo a quienes utilizan automóvil. Y estamos en niveles tan altos ya de subsidio que muy probablemente los excedentes ya no alcancen cuantitativamente. La propia Secretaría de Hacienda ha estimado en cerca de 400,000 millones de pesos lo que podría costar este año el subsidio a las gasolinas. Hay otras estimaciones que la ubican entre 500 y 600,000 millones, mientras que el total de excedentes de petróleo rondarían los 500,000 millones, pero solamente alrededor de 330,000 irán a las arcas públicas. El resto se le queda a Petróleos Mexicanos, de manera que incluso ya cuantitativamente, más allá de ese cuestionamiento que hacemos algunos sobre la pertinencia de tomar de una partida que le pertenece a todos para beneficiar a un sector privilegiado, más allá de eso, incluso en términos cuantitativos, de mantenerse estos niveles de precios reales, digamos, o de mercado el resto del año, incluso cuantitativamente ya los excedentes petroleros podrían ser inferiores al volumen total destinado a subsidiar los combustibles, lo cual me parece muy peligroso. Y ahora, doctor, hablamos también ya hasta de un subsidio para la energía eléctrica. Sí, de hecho, ese ha existido. Lo que ocurre es que igual con el incremento de los precios, sobre todo del gas natural, estos han aumentado mucho a lo largo del año, ¿no? En el caso de energía eléctrica hay una estructura que se llama de subsidios cruzados, ¿no? Que es quienes pagan las tarifas de alto consumo doméstico subsidian a quienes tienen menores consumos y que pues, está asociado con el nivel de ingresos, lo cual hace un poquito menos regresivo este incremento que en el caso de las gasolinas, donde, insisto, los beneficiarios directos pues son quienes tenemos mayores ingresos. Y hay que recordar que de por sí la estructura de la fiscal de México es muy poco eficiente en términos de redistribución de la riqueza, es decir, la distribución de la riqueza en México es prácticamente la misma antes que después de impuestos, ¿no? Con lo cual, dar un subsidio como un impuesto como el IEPS, que en algo ayudaba a paliar esta poca redistribución del ingreso, no me parece correcto. Y simplemente, Romeo, quisiera no dejar de mencionar a qué equivaldría el subsidio al IEPS este año. Pues prácticamente equivaldría, de seguir esta tendencia, a 2 veces el costo de la nueva refinería de Dos Bocas. Es decir, tan solo, bueno, es más, pues lo puedo decir, con lo que se subsidiará este año, más los 104,000 millones de pesos con los que ya se subsidió al consumo de gasolinas el año pasado, el gobierno en 2 años habría destinado a subsidiar el uso de combustibles en el doble del costo de la nueva refinería de Dos Bocas. Ese es el tamaño de lo que estamos hablando, querida Romina. Una magnitud y una cantidad de la que estamos hablando sin precedentes, me parece. Doctor Fluvio, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Al contrario, como siempre, un gusto platicar con todo el público de toda la noticia. Muy buenos días. Buenos días, que tenga excelente fin de semana.